vamos a comenzar como siempre, poniéndonos en la presencia del Señor y pidiéndole a Él que nos ayude a seguir profundizando en sus misterios, en los misterios que Él nos ha revelado por medio de estos 3 evangelios sinópticos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues seguimos profundizando en estos misterios en el que vamos descubriendo las cosas que se unen entre los 3 sinópticos y cosas que se les separan. Es decir, esto es como una especie de introducción para empezar a ver de forma mucho más profunda lo que viene en los evangelios, ¿no? En las diferencias que hay en cada uno de ellos y por qué se intensifican más. Hoy vamos a ver, por ejemplo, un detalle concretamente del Evangelio de San Marcos que llama la atención. Bueno, pues profundizando un poquito en esta realidad, ya vimos la semana pasada, si recordáis, el tema de la transfiguración, que fue el único tema que nos dio tiempo a explicar, que era un momento importante, ¿no? Una revelación divina, justo antes del momento de la pasión, donde al fin y al cabo los 3 hablaban claramente de cosas significativas, ¿no? Como que era justo después del primer anuncio, que era pues camino de Jerusalén, que por otro lado hablaba de esa parte en la que Dios revela, ¿no? Y dice, este es mi hijo, escucharle de nuevo, igual que en el bautismo. Y por tanto había cosas muy similares entre todos ellos que nos hacían ver, pues, hechos específicos. Es verdad que Lucas, por ejemplo, ponía cosas concretas de forma distinta, ¿no? Vamos hoy a profundizar en una parte que sí os va a gustar mucho. Vamos, imagino. A mí personalmente es la que más me ha gustado. Y me imagino que a vosotros os pasará, que es en el misterio de la institución de la Eucaristía, ¿vale? Este será el primero y el segundo será sobre la resurrección. Pero este tema de la institución de la Eucaristía es algo que nos ayuda porque al fin y al cabo es algo que tocamos todos los días, ¿verdad? Cada vez que vamos a misa, este texto de la institución se hace todos los días, se actualiza todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver, no? Pues bueno, yo primero os digo que nos vayamos a ir pues a donde aparece el libro, en la página 118, donde vamos a ver, pues, en una misma vista, pues los 3 relatos consecutivos, ¿no? Y si vemos en esa página 118, que es donde está especificada la cosa, vemos cómo San Mateo dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, ¿no? San Marcos dice lo mismo, tomad, esto es mi cuerpo. Sin embargo, si nos vamos a San Lucas, vemos que hay una cosa que cambia. Y dice, esto es mi cuerpo, y dice, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Después, por otro lado, el texto de San Mateo coloca al final una cosa que San Lucas coloca al principio, ¿no? Que es el tema del cáliz que quiere beber, que no volverá a beber de nuevo hasta el final, hasta que venga de nuevo el reino de los cielos, ¿no? Y por tanto lo coloca al final, cosa que tendría que ir al principio. Pero cuando llega a la parte del cáliz, dice San Mateo, tomad y bebed todos de él, todos, porque esto es mi sangre de la alianza que se derrama por muchos, ¿vale? Cuando hace poco tiempo se cambió el misal y se dijo, ¿por qué se ha puesto por muchos? Aquí lo tenéis, ¿vale? Es decir, hubo un momento en el que dijeron, no, ponemos por todo porque Dios se estaba entregando a toda la humanidad, ¿no? Pero realmente el texto de la institución dice por muchos, ¿no? Por tanto, esa institución antigua de la Iglesia, que esto se tiene desde los primeros cristianos, pues algo que tenemos que mantener, ¿no? Que no es algo que tendremos que cambiar. Entonces la Iglesia, después de haber hecho una profundización en los textos más antiguos, pues se descubre esta realidad y se vuelve a colocar. Se vuelve a colocar aquello que los apóstoles decían de un principio, ¿no? Por muchos para el perdón de los pecados. Si vemos el texto de San Marcos, ya sabe que San Marcos es más breve, pues lo pone más breve. Esto es mi sangre de la alianza que se derrama por muchos, ¿vale? Es
prácticamente lo mismo, pero de una forma más resumida. Y si nos vamos a San Lucas, dice: este cáliz que se derrama por vosotros es la nueva alianza en mi sangre. O sea, si hacemos un bagaje de las cosas similares y distintas que podamos ir viendo, podemos ver que por un lado la alianza es algo que aparece en los tres relatos. Es verdad que se puede modificar, hay cosas muy claras, que es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, con el cáliz y la palabra alianza, y que hacer esto en memoria mía. Esto San Lucas lo introduce cuando habla del cuerpo, ¿vale? No lo pone luego en la sangre, ¿no? Los otros no, ¿no? Los otros no colocan este apelativo posterior, ¿no? ¿Qué queremos decir? Mirad, si vemos, como he dicho, San Mateo y San Marcos son muy similares. San Lucas parece como que va de manera distinta, ¿vale? Esto ya nos demuestra una cosa que iremos viendo posteriormente, y es que el evangelista San Lucas es un texto escrito de una forma, parece como diversa y distinta, donde se puede ver, se puede observar, quizá recogiendo, yo personalmente os voy a decir desde mi perspectiva, ¿vale? Ya vimos las distintas teorías que había, y desde mi propia perspectiva, esa teoría agustiniana que decíamos en un principio, que decía que el primero que se escribió fue San Mateo, que por eso aparece el primero, luego San Marcos, que era el de San Mateo pero más resumido, y luego aparece el de San Lucas, que es un texto posterior que intenta darle mucha más explicación a todo lo que venía, ¿no? Para no dejarlo, sino ser más específico en las cosas, ¿no? Pues concretamente vemos como el de San Lucas continuamente se distancia, ¿vale? En estos relatos que hemos ido viendo, luego en la resurrección también lo vamos a ver igual, se distancia, aparece similar, pero con cosas características concretas que no están ni en Mateo ni en Marcos, ¿no? San Mateo y San Marcos son muy similares. Sí que es verdad que San Mateo especifica la parte de lo que se dice el perdón de los pecados, ¿no? Que en eso, pues San Marcos se da por supuesto, ¿no? Tomad esto es mi cuerpo, tomad esta es mi sangre, que se derrama por muchos. Sin embargo, San Mateo lo especifica, ¿no? Por muchos para el perdón de los pecados. Por eso será derramada la sangre de Cristo, ¿no? Y San Lucas sí que se ve un detalle concreto para que lo que tengáis presente, que es importante, es que cuando habla en su tradición, si nosotros cogemos la tradición que viene concretamente del apóstol San Pablo, es muy similar. Yo os dije al principio que si es San Lucas el autor del Evangelio, San Lucas había tenido una relación especial con San Pablo, había estado escuchando su predicación, y por tanto cuando San Pablo predica, pues seguramente predicaría concretamente con estas palabras: la institución de la Eucaristía. Y eso es lo que el evangelista San Lucas recoge. Es muy similar, no es exactamente igual, porque es verdad que si cogemos el texto en la primera Corintios, número 11, dice lo siguiente: pues yo recibí del Señor lo que a mi vez os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo por vosotros, haced esto en memoria mía. Si nos vamos a Lucas, dice: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Idéntico, ¿vale? Si seguimos, dice: igualmente también el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Y dice: pues cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. En el caso de Lucas dice: este es mi cáliz que se derrama por vosotros, es la nueva alianza en mi sangre. Es verdad que el tema de la alianza no lo introduce de una forma específica, sino que lo pone de manera distinta, pero sí lo dice, ¿no? Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Pero este dice que se derrama por vosotros, es la alianza en mi sangre, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene un texto muy similar, de forma que vemos un detalle concreto que nos viene dado, que el apóstol San Lucas, el evangelista San Lucas se ve que bebe de las fuentes del apóstol San Pablo cuando escribe este relato, ¿no? De forma que vemos esa tradición, que lo principal es lo que tenemos que descubrir que viene detrás de ese texto. Lo que está hablando es de la institución de la Eucaristía, que si vemos en fuentes distintas, San Pablo, por San Lucas, San Mateo, San Marcos, todas vienen a decir lo mismo. El pan es el cuerpo de Cristo, y el cáliz con el vino se convierte en la sangre de Cristo, que será derramada por muchos como una nueva alianza, ¿vale? Esto es lo que podemos ver si cogemos una sintonía con todo, ¿no? Son detalles concretos que nos hacen ver varias realidades. Lo primero es cuando habla de la sangre. Cuando habla de la sangre,
los evangelistas, hablando de las palabras que Jesús utiliza en la Eucaristía, porque estas palabras hay que tener en cuenta que cuando hablamos de los evangelios hay palabras que se llaman ipsísima verba Iesu, es decir, las mismísimas palabras del Señor, de Jesucristo. Esto es algo muy importante porque son palabras que el mismo Señor decía tal cual. Y estas son palabras muy importantes, porque son palabras que nosotros volvemos a pronunciar, que son las mismas palabras que Jesús utilizaba, o utilizó en aquel momento, ¿no? Pues podemos decir que las palabras estas de la institución de la Eucaristía son tal cual, porque los apóstoles daban mucha importancia e intentaban transmitirla tal cual. Sí que es verdad que se derivan de una forma concreta, pero lo que viene a derivar es lo mismo. ¿Y qué es lo que Jesús quiso decir en aquella última cena? Cogiendo los tres relatos y haciendo una mirada y un bagaje a investigación o mirar un poquito al pasado, ¿no? Mirad, lo primero es la sangre. Cuando los judíos utilizaban la palabra sangre derramada, ellos directamente se les venía a la mente ya directamente lo que era un sacrificio, ¿vale? Cualquier persona en judío, cuando se le hablaba de sangre derramada, se le venía a la mente Moisés. Cuando coge Moisés y derrama la sangre del cordero sobre las personas que van a ser salvadas en el momento del paso del Señor en Egipto, ¿no? Pero si seguimos más adelante, cuando es la institución, cuando Dios le ha entregado las tablas de la ley y el pueblo hace esa alianza con Dios diciendo que va a cumplir esas leyes que Dios le ha dado para que Dios siempre sea su pueblo, Moisés vuelve a hacer lo mismo. Dice, vamos a hacer una alianza nueva, y vuelve a asperjar con sangre al pueblo. De forma que cuando Jesucristo dice, esta sangre será derramada por vosotros, esta es mi sangre, Jesucristo está metiéndose en la misma institución de la Eucaristía, en la misma institución de la alianza. Esto es muy importante para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando estaba instituyendo la Eucaristía, estaba estableciendo una nueva alianza con su sangre. Estaba diciendo que al igual que el Cordero se sacrificó para salvar a los judíos, Él va a ser luego, dentro de un tiempo, entregado para la salvación de la humanidad. Y además lo dice, para salvar a muchos. ¿Por qué? Porque habrá personas que no quieran aceptar esta alianza. Y Dios no puede obligar a salvar a todo el mundo, sino que Él va a salvar a los que quieran salvarse, pero Él va a derramar su sangre para la salvación del mundo. De forma que vemos que el Señor está teniendo presente, cuando instituye la Eucaristía, los sacrificios de la antigua alianza, pero que Él va a renovar. Y esas alianzas que se van haciendo en distintos momentos concretos, ¿no? Con Abraham, con Moisés, con distintas... Pues ahora se realiza de una forma mucho más estable y para siempre, ¿no? Que es la alianza que Jesucristo derrama con su propia sangre, ¿no? Lo del Antiguo Testamento era un vestigio, una preanunciación de lo que venía. Porque como dice en la carta a los Hebreos, ¿de qué sirve la sangre de un animal? ¿Acaso la sangre de un animal puede salvar al mundo? ¿Puede librarte a ti de los pecados? Se pone, sin embargo, la sangre del Hijo del Hombre es la que realmente salva. Es la que realmente salva, es la que da el perdón de los pecados. Porque además es una sangre inocente, pura, que no ha cometido pecado. Y por tanto esa sangre pura, derramada por la salvación del mundo, daros cuenta que cuando se hacía los judíos una vez al año hacían una celebración que se llamaba el Yom Kippur, y esta celebración era para limpiar al pueblo de los pecados, y lo que hacían era cogían un cordero y le imponían las manos y decían como que le entregaban todo el pecado de todo el pueblo judío a ese cordero y lo echaban al desierto, ¿no? Pero para poder realizar este gesto, el sumo sacerdote, que era el que hacía este rito, él tenía que estar un montón de tiempo de purificación, de tiempo sin estar con su mujer, de tiempo en lo que se tenía que hacer un montón de abluciones, de limpieza, de ayunos, para poder entrar en el lugar sagrado del templo, en el Sancta Sanctorum, el lugar donde estaba el Arca de la Alianza, donde allí ofrecía el incienso, y de esa manera, que estaba ya limpio, purificado por Dios después de un montón de tiempo de purificación, él iba y hacía esta imposición de manos, ¿no?
de forma que como que entregaba el pecado del pueblo a ese cordero para que muriera en medio del desierto, ¿no? Para librar al pueblo de los pecados. Pero claro, esto nosotros lo vemos y decimos, fijaros qué cosa más tonta, pero para nosotros los cristianos tiene un sentido mucho más profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquel cordero, aquello que hacían, era un símbolo de lo que tenía que venir posteriormente. Porque ¿acaso la sangre de un cordero, de un carnero, va a librar al hombre del pecado? ¿Un animal? Sin embargo, la sangre del Hijo del Hombre es la que realmente salvará al pueblo de los pecados. Dios lo había preanunciado, le dijeron, haced esto, pero haced esto como una forma de preparar lo que tenía que venir después, ¿no? Después, por otro lado, otro detalle concreto es que recuerda mucho al profeta Jeremías en algún relato, ¿no? Mira, si nos vamos a la página siguiente, dos páginas siguientes, la 121 concretamente, vemos cómo, es más, haciendo un símil con lo que dice Mateo y Marcos, haciendo un símil con lo que dice el libro del Éxodo, ¿no? Dice, esto es mi sangre de la alianza que se derrama por muchos, dice Mateo y Marcos. Y en el Éxodo, en el número 24, dice, he aquí la sangre de la alianza que el Señor ha hecho por vosotros. Es decir, de forma que vemos pues una similitud muy clara entre un texto y otro, ¿no? Y después si nos vamos a Lucas, que estoy diciendo ahora mismo que esto viene de Jeremías, si cogemos esa parte en la que Jeremías está hablando de una forma especial, dice, he aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo sellaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. Es decir, el profeta Jeremías, 6 siglos antes de la llegada de Jesucristo, él dice que en un futuro va a venir una alianza nueva, que el Señor le ha dicho que va a venir una alianza nueva. Una alianza nueva que más, si seguimos el texto y lo leemos más de lo que viene posteriormente, dice que tiene como objeto la perfecta unión con Dios, fundada en el perdón de los pecados y consumada en el reino. Es decir, esto es una realidad concreta en la que esto lo dice Jeremías, me refiero, esto es un autor, ¿no? Un autor de lo que realmente muestra lo que viene en ese Jeremías 31, ¿no? Porque Jeremías 31 lo que empieza a decir es que esa alianza será para el perdón de los pecados. Si esto nos vamos nosotros ahora actualmente, 6 siglos después de aquel relato, vemos que el Señor cuando empieza a decir estas palabras está recordando aquella realidad, ¿no? Este cáliz que se derrama por vosotros es la nueva alianza. O sea, recuerda perfectamente lo que el profeta Jeremías 6 siglos antes acaba de decir, ha dicho. O sea, Jeremías 6 siglos antes vaticina lo que Jesucristo después dirá. O sea, y estas palabras son ipsísima verba Jesu, es decir, las mismísimas palabras de Jesucristo, ¿vale? De forma que para nosotros esas palabras del Señor significan algo muy importante, y es que aquello que se anunció en el Antiguo Testamento, Él lo está cumpliendo ahora. Él lo está cumpliendo. Pues seguimos. Eso, bueno, ya tenemos ahí 2 textos importantes, el Éxodo y Jeremías, y Éxodo 24 y Jeremías 31, que nos vaticinan esto que Jesucristo realiza, ¿no? Pero si seguimos más adelante, lo que podemos ver es que existe algo muy importante, y es en el cumplimiento de esta alianza, que si miraron un contexto general, dicen los biblistas, ¿vale? Esto no puedo decirlo yo concretamente porque es verdad que yo no soy estudioso de la palabra de Dios, por desgracia, porque no estaría mal, es decir, profundizar más en este misterio, pero los biblistas dicen que existe un símil, y esto es verdad que se hace continuamente, con la multiplicación de los panes. Cuando se habla de la institución de la Eucaristía, de lo que es ese relato de la institución de la Eucaristía, es verdad que ofrece un símil muy especial con la multiplicación de los panes y los peces, que aparece en todos. Es decir, incluso en Juan, que siempre va a su bola, aparece también la multiplicación de los panes y los peces. O sea que esto es un relato que tuvo que marcar mucho. Pues dice que si tú coges el texto de la institución de la Eucaristía y a la vez coges este texto concretamente de la multiplicación de los panes y los peces, dice que en las palabras que Jesús va pronunciando y la forma que se realiza, dice que ve una relación muy similar, ¿no? ¿Y por qué? Dicen los biblistas que esto viene sobre todo porque si nos vamos al Antiguo Testamento y nos vamos al libro del Éxodo, el maná, porque además el maná era una especie como de pan del cielo, lo llaman continuamente, ¿no? Era un pan que era con una harina que Dios le daba al pueblo judío, y con esa hacían lo que ellos llamaban el maná, ¿no? Con una harina especial que surgía del rocío de la mañana,
con esa es la que hacían el maná y podían comer, ¿no? Y ese maná decía que nunca se terminaba. Es decir, que al final la gente comía todo lo que necesitaba y no terminaba. Es decir, que la gente cogía lo que necesitaba para comer y nunca determinaba lo que tenía que terminar. Es decir, que la gente comía lo que necesitaba y nunca había problema de falta de comida con ese maná, ¿no? Que sí es verdad que después el pueblo se quejará y dirá, siempre estamos comiendo este pan sin cuerpo, ¿no? Decían ellos, ¿no? Que se quejan de todo, ¿no? Pero fijaros qué cosa más curiosa, que ese maná que no se acaba, en la multiplicación de los panes se vuelve a ser efectivo. Se vuelve a hacer realidad. Porque en la multiplicación de los panes y los peces, con 5 panes y 2 peces, el Señor da de comer a una multitud, y no solamente es que no falte, es que sobra. Entonces dice que haciendo un símil con la multiplicación, es decir, lo que ocurre en la historia del Señor, en los evangelios, ¿no? Si encima unimos esta multiplicación de los panes y los peces con lo que es la institución de la Eucaristía, que está hablando del sacrificio, está diciendo que también tenemos que tener una imagen muy importante a ese maná. A ese maná. De forma que la institución de la Eucaristía es un texto que no solamente nos habla del sacrificio, sino que también nos está hablando de ese pan del cielo. Porque además que Jesucristo lo dice, además en el evangelista San Juan, vamos a salirnos de los sinópticos, el evangelista San Juan, en el capítulo 6, ¿qué es lo que dice? Vuestros padres comieron un pan que lo comieron y murieron. Yo os voy a dar un pan que el que lo coma no sabrá lo que es la muerte. Fijaros, ¿eh? O sea que si ahora nos vamos solamente a los sinópticos, después San Juan lo explica de una forma mucho más clara, ¿no? Porque lo especifica, pero que aquí se está hablando de esto. O sea que el Señor, cuando instituyó la Eucaristía, cuando hizo lo de la multiplicación de los panes y los peces, que está las cosas muy conjuntas el uno con el otro, esos dos textos, nos está hablando de que ese pan del cielo es Él mismo, que se entrega por nosotros, y que haced esto en conmemoración mía, hacedlo vosotros. Por eso para nosotros la Eucaristía es tan importante, y desde los santos padres se habla de la importancia de la Eucaristía. O sea, esto no es algo que la Iglesia dijera en un momento determinado, oye Señor, la Eucaristía es esencial, sino que esto desde siempre, ¿no? Los apóstoles se reunían para hacer la fracción del pan. Y otro detalle concreto, 2 detalles, y ya con esto termino, la institución de la Eucaristía, es, fijaros, cuando habla del sacrificio, un sacrificio judío, era muy importante el lugar del sacrificio y la víctima, ¿no? Pero lo que ocurre con Cristo es que existe una unión, porque después lo dirá la carta a los hebreos, existe una unión especial entre el sacrificio de la antigua alianza y su propio sacrificio. Entonces dice que Jesucristo es, viendo este relato, que es un nuevo sacerdote, ¿no? Porque ¿quién era el único que podía hacer sacrificios? El único que podía hacer sacrificio era el sacerdote. Por tanto, Jesucristo, al decir estas palabras, está actuando como si fuera un sacerdote. Él está diciendo que va a entregar su cuerpo y va a derramar su sangre, como los sacerdotes hacían en el altar del templo. Lo iba a hacer Él. Esta es mi sangre que se derrama por vosotros. Y Él lo hace Él mismo con su propio cuerpo, que lo entrega en el altar de la cruz. Porque existe una similitud, es decir, la institución de la Eucaristía no tiene sentido si no cogemos de una forma unitiva lo que ocurre justamente de forma posterior, que es el relato de la pasión del Señor. Es decir, la institución de la Eucaristía no tiene sentido si no leemos posteriormente el relato de la pasión, porque está unido. Es decir, cuando el Señor derramó, dice que mi sangre será derramada, ¿cómo que será derramada? Y justo después ocurre el relato de la pasión. ¿Cómo que tu cuerpo será entregado? ¿Cómo que vas a entregar tu cuerpo? Y en la pasión aparece que Jesucristo entrega su cuerpo, al fin y al cabo, para ser sacrificado y morir en la cruz. De forma que esos dos relatos, Jesucristo actúa como sacerdote y como víctima. Y si recordáis lo que hemos dicho anteriormente, en los días anteriores, os dije, hablando del momento en el que dice el Señor, este es mi Hijo, el amado, mi Hijo unigénito, os dije que recordarais a Isaac, que era el hijo unigénito de Abraham. Si esto lo llevamos ahora, vemos que hay una similitud entre el Isaac, que al final no es sacrificado,
que es cambiado por el Cordero, y este Jesucristo que se entrega en la cruz y que muere. De forma que aquí vemos un relato en lo que nos está hablando claramente de que Él es ese Cordero que al final no fue sacrificado, es decir, que ese unigénito de Abraham que no fue sacrificado, sino que sacrificaron al Cordero. Ese Cordero es Jesucristo. Fíjate, un relato que está escrito, pues no sé, por lo menos 15 siglos antes de la llegada de Jesucristo, ¿vale? Pues ese Cordero que murió a cambio de Isaac, porque el Señor le dijo que no sacrificara a su hijo unigénito, Él va a entregar a su hijo unigénito como Cordero para la salvación del mundo. Y por tanto Él se entrega y se sacrifica como víctima. O sea, el sacerdote no solamente es sacerdote, en este caso Jesucristo, que va a ser el sacrificio, sino que Él además se hace víctima. Él se hace el Cordero que va a ser derramado para el perdón de los pecados. Porque si incluso el sumo sacerdote se entregara para sacrificarse, para salvar al mundo, no serviría, porque es un pecador y no nos habría librado de los pecados. Pero Jesucristo no tiene pecado y por tanto al entregar su cuerpo está librando al hombre del pecado, ¿no? De forma que vemos pues toda esta similitud en el relato de la institución de la Eucaristía, ¿vale? Para que entendáis todo lo que los evangelistas muestran cuando están hablando, bueno, los evangelistas o el mismo Señor Jesucristo, cuando pronuncia estas mismas palabras en la institución de la Eucaristía, ¿no? Pues seguimos más adelante. Cuando nos vamos al texto de la resurrección, nos metemos ya en un tema más complicado, ¿no? Si también era complicado el tema de la infancia de Cristo, cuando nos vamos a los relatos de la resurrección, nos vamos a relatos que hay cosas similares, pero existen menos cosas homogéneas. De forma que sí vemos cosas que son muy claras, como son dos detalles concretos, que esto es lo que la Iglesia dice para hablar de la resurrección de Cristo. Los dos hechos claros son la tumba vacía y las apariciones. ¿Vale? Estos dos hechos son esenciales dentro del relato de la resurrección. En los tres, incluso después en San Juan, los tres relatos son claves. Es decir, la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía, y esto es algo claro, y ahora explicaré todo lo que viene ahí. Y lo siguiente son las apariciones. En Marcos, ¿vale? Se sabe que la última parte, si vosotros la leéis, os dais cuenta que es un añadido posterior. Es más, es un añadido posterior que después Lucas lo explica. El final del Evangelio de San Marcos dice lo siguiente: ellas salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie del miedo que tenían. ¿Vale? O sea, esto es San Marcos. Pues así es como supuestamente termina el Evangelio de San Marcos. Y esto es algo que queda como inconcluso, ¿no? Porque te queda como diciendo, sí, muy bien, salieron corriendo porque habían dicho, pero la muestra, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Y entonces, hay un añadido posterior, muy temprano, que esto lo veremos posteriormente. Además, el Evangelio, después, esto que estoy diciendo se va a explicar mucho mejor, ¿vale? Yo lo voy a decir para que vosotros veáis cosas concretas, ¿no? Y hay un añadido posterior que en el siglo II ya se ve que estaba incluido, ¿vale? Ya os diremos, San Justino y algunos más decían ya, hablaban de este relato concretamente en el Evangelio de San Marcos. Pero dice después, resucitando al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena. Esto no concuerda con nada con lo que acaba de terminar, porque dice que las mujeres se oculten y se esconden, ¿no? Dice, y no dijeron nada a nadie del miedo que tenían. Dice, resucitado por la cara, al amanecer del primer día de la semana se le apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto, no la creyeron. Después apareció en figura de otros 2 de ellos que iban de camino al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se le apareció a Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio por toda la creación. Pero fijaros qué detalle concreto. Si nosotros que ya conocemos todo el relato de lo que es
la resurrección de Cristo, vemos que San Marcos, este añadido posterior, fue como un añadido para explicar una cosa que se veía como inconclusa, ¿no? Que aquella persona que estaba leyendo el Evangelio decía, bueno, ¿y qué pasa? Sí que es verdad que seguramente se piensa que San Marcos los termina así porque de aquí es donde venía su propia predicación, es decir, para hacerles ver que Cristo había resucitado y que la parte de la resurrección pues quería explicarse de una forma muy concreta. Digo, bueno, ha resucitado, viene una aparición de ángeles y bueno, pues ¿qué quiero decir? Que Cristo está vivo y no sé cuánto, ¿no? Pero claro, viendo posteriormente que este Evangelio se extendía por todos los lugares y que quedaba como inconcluso, se le añadió esto último que se acaba de decir, ¿no? De forma que vemos que hay una similitud, pero una similitud que al final une todos los relatos de una forma concreta y curiosa, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que decir? Si nos vamos ya de forma específica a ver las cosas que se asemejan y las cosas que se diferencian, tenemos que decir que San Mateo, por ejemplo, es más apocalíptico cuando lo explica, ¿vale? Tiene una mirada un poquito más, porque él dice que hubo un temblor de tierra, que los ángeles tenían una visión como así que vislumbraban de una forma así muy, muy llamativa, que esto recuerda a los relatos proféticos de apocalípticos, de Ezequiel, de distintos profetas que hablan de una forma apocalíptica, ¿no? De forma que llama la atención esa forma en la que San Mateo lo explica, ¿no? San Marcos realza de una forma muy clara la figura de San Pedro. Muy lógico, porque San Marcos estuvo escuchando la predicación de San Pedro, era discípulo suyo. Y termina con esta huida que os he dicho antes de las mujeres, ¿no? De una forma un poco curiosa, ¿no? Es más, las mujeres sabemos porque al final la que anuncia a los apóstoles es María Magdalena, y esto lo sabemos del Evangelio de San Juan, ¿vale? Luego, Lucas dice que se aparecieron dos ángeles, habla de la incredulidad de los discípulos y tiene una afinidad con lo que después explicará San Juan, ¿vale? Esto es algo para que veáis lo que yo he dicho antes, que San Lucas parece como que va posterior y que va recogiendo cosas que se sabían y que San Lucas como que lo que dice él, ¿no? He intentado recopilar todo lo que sabíamos y no sé cuánto y lo he puesto junto, ¿no? Y lo he puesto para que vosotros lo podáis ver y podáis reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? Bueno, pues esto es lo que podemos ver en diferencia, ¿no? Cosas comunes. Pues ¿qué podemos ver en los relatos de la resurrección? En primer lugar, el protagonismo de las mujeres, ¿vale? Las mujeres son protagonistas claras de los relatos de la resurrección. A las primeras que Jesucristo se le aparece, o los ángeles, la primera que se le anuncia que Cristo ha resucitado es a las mujeres. En el caso concretamente de los apóstoles hablan de María Magdalena y la otra María, la María de Santiago, y también hablan María o Juana, también hablan en otro relato, ¿no? Es decir, las mujeres que van al sepulcro, ¿no? Que van al sepulcro. Pues en los tres evangelios aparecen, ¿vale? Esto es algo concreto y que resalta. Luego también en los tres evangelios aparece claramente el día y la hora. Al tercer día, muy temprano, el domingo, el primer día de la semana, ¿vale? Es decir, el día en los tres relatos es claro y aparece de forma conjunta. Luego hablan de una mención a Galilea. De una mención a Galilea. Esto aparece concretamente en Lucas, en Mateo y en Marcos. Esta mirada de Galilea le está hablando un poco, es decir, porque esto los teólogos, porque es verdad que Jesucristo se le aparece en Jerusalén, pero sí que es verdad que después se van a Galilea y en Galilea tienen momentos de encuentro con el resucitado, donde les va recordando aquello que él predicó en aquel sitio, de forma que dice que esta realidad, ¿por qué habla de Galilea? ¿Y por qué los ángeles les hablan de Galilea? Porque quieren, fijaros, la persona, es decir, los apóstoles, esto con algunos de vosotros cuando estuvimos hablando de la experiencia post-pascual de los apóstoles, era algo muy importante y os lo vuelvo a decir ahora. Es decir, los apóstoles cuando estaban siguiendo a Jesucristo, lo estaban siguiendo como un Mesías que era rey, ¿no? Rey político. De forma que cuando muere Jesucristo, se les ha caído el mundo encima, porque todo lo que habían escuchado, la predicación que habían escuchado, todos la tenían desde esa orientación, de forma que ellos pues estaban escuchando simplemente a un hombre que le estaba hablando del reino.
Y claro, ellos estaban pensando en el reino de Israel que se iba a procurar posteriormente. Ellos no tenían en mente ese reino de Dios que nosotros tenemos ahora mismo. Ellos se dan cuenta con la experiencia pascual, es decir, cuando ven a Cristo resucitado, cuando Cristo ven claramente quién era realmente el Mesías y lo que el Mesías tenía que padecer, es como que le hace ¡pum! Y despiertan un chip en su mente y le dicen, espérate, que este no es un Mesías político, ¿no? Este es un Mesías, este es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre, y por eso se postran ante Él, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? Que los apóstoles tienen que recordar la predicación de Cristo en Galilea, que es donde mayoritariamente Cristo ha predicado, y tienen que volver a recordar todo lo que en Galilea Jesucristo estuvo predicando. ¿Por qué? Porque en toda esa predicación estaba contenido el mensaje del Hijo de Dios, no como ellos pensaban, sino como esa revelación de Dios mismo. De forma que esa mirada de nuevo a Galilea, porque es más, Jesucristo se le aparece estando en Jerusalén, no en Galilea, pero lo que le está diciendo es que vayan a Galilea, que recuerden esa predicación, que recuerden aquello que le está diciendo, y que allí se les va a volver a aparecer. Y es más, Jesucristo en Galilea, que eso aparece más concretamente en el Evangelio de San Juan, cuando se le aparece de nuevo allí les vuelve a explicar las cosas que él había explicado, pero para que entiendan lo que no habían sido capaces de entender. Pero a partir de la experiencia post-pascual descubren en Cristo la realidad, porque ellos no eran capaces de ver la realidad, ¿no? Para explicaros de una forma más clara lo que os quiero decir, ¿cuántas veces en nuestra vida, haciéndolo de forma homogénea, muchas veces a lo mejor alguien que tenemos a nuestro alrededor, pues esa persona te está hablando, te está diciendo alguna cosa y tú no eres capaz de verlo, ¿no? Tú no eres capaz de ver lo que realmente está diciendo. ¿Ves? Esto me ha pasado a mí muchas veces, y esto lo dije la otra vez también, me parece a mí, ¿no? Con personas que yo he estado explicándoles, yo qué sé, yo en la dirección espiritual, diciéndole, pero fíjate en esto, fíjate que el Señor parece que está diciendo que tengas en cuenta la humildad, ¿no? Que Dios te está hablando de la humildad, y la persona, y va a un retiro, o va a una charla, o va a algo, y cuando me viene a venir, pues me dice, Juan Ramón, lo que me ha ayudado, porque es claro, porque la humildad, me he dado cuenta que el Señor me estaba hablando de que necesito ser humilde y no sé cuánto y no sé qué, y a lo mejor yo he dicho, pues llevo diciéndoselo durante 3 años y se ha dado cuenta de la charla aquella, ¿no? Y yo mira que se lo he dicho con claridad, pero la persona no se daba cuenta, ¿no? Pues esto pasa, esta es la experiencia pospascual. Es decir, los apóstoles están escuchando al Mesías, pero como tienen en su mente el Mesías político, no le saquen de esas casillas, ¿no? Está ahí, y está ahí, y está ahí. Y hasta que no tienen la experiencia de Cristo resucitado, no es cuando le cambian el chip, y ahí se demuestra que el chip le cambia de tal manera que le da igual morir. Porque los apóstoles que están escondidos salen y predican, y todos menos San Juan mueren martirizados, porque les da igual morir. Les da igual morir. De forma que vemos esa realidad. Bueno, pues esa mención a Galilea, ¿vale? Luego, por otro lado, también es muy importante que existe un anuncio angélico, ¿vale? En Lucas, verdad que habla de 2, pero los otros habla de 1. Hay un anuncio del ángel y, atención, la frase clave. No está aquí, resucitó. Este es el querigma. O había alguna persona que me preguntó el otro día, Juan Ramón, ¿eso del querigma qué es lo que es? El querigma es la predicación, es decir, la predicación de los apóstoles, ¿no? ¿Qué es lo que los apóstoles predicaban? ¿Cuál era el centro de la predicación de los apóstoles? ¿Qué es lo que iban diciendo por los lugares? Bueno, pues en resumidas cuentas, lo que era más resumido, el querigma es que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo, que ha muerto en una cruz y que resucitó para salvarnos de los pecados. Ese es el querigma. Bueno, pues si cogemos el querigma de una forma concreta de la resurrección, la frase clave es esta: no está aquí, resucitó. No está aquí, resucitó. Y además el verbo resucitó lo utiliza de manera pasiva. Es decir, la palabra resucitó en griego, lo que se traduce es un verbo pasivo, es decir, no es Cristo el que ha resucitado, sino que el Padre lo ha resucitado. Aunque Él tiene la fuerza, es un texto que Él lo hace por Él mismo, necesita como la fuerza del Padre, ¿no? De forma que esa palabra clave es una palabra pasiva, ¿no? Porque Cristo, el Padre lo resucitó, ¿no? Es la expresión que utilizan los apóstoles, ¿no? De forma que existe un anuncio común angélico, ¿vale? Los ángeles, la aparición de los ángeles y esta palabra clave, ¿no? No está aquí, resucitó.
Y por último, existe un vocabulario común en los tres textos. ¿Qué vocabulario común? Pues mirad, existe como... Todo es un desconcierto, es decir, las mujeres se desconciertan, los apóstoles se desconciertan. No solamente se desconciertan, sino que temen, hay un temor detrás de todo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tienen miedo porque creen que el cuerpo de Cristo lo han robado, tienen miedo porque esa aparición de los ángeles dejan como locos y dicen esto que es lo que es y tienen miedo de los ángeles, tienen miedo de lo que ha acontecido y están todos como desconcertados y con temor, ¿no? Lo que se puede decir, trasladándolo al latín, la palabra sería el tremendum, ¿no? Como que aquello es algo que le va más allá de la propia visión humana, es algo trascendente que por eso produce temor, pero a la vez alegría, a la vez desconcierto y a la vez reverencia, ¿no? Es un texto que vaticina un montón de cosas que todas están en común, ¿no? Que al fin y al cabo es un tremendum trascendente, ¿no? Porque es una cosa que los apóstoles lo tienen visto como algo que les sobrepasa los límites humanos, ¿no? De forma que después de haber visto esto, ¿qué tenemos que decir? Y ya con eso termino el relato de la resurrección y ya dejo tiempo para preguntas, ¿no? Es lo siguiente. Fijaros, ante lo que ocurre, que es la muerte del Señor, la muerte de Jesucristo, si lo vemos de unos límites puramente humanos, ha sido un fracaso. La muerte de Cristo es un fracaso. Un hombre que estaba predicando y que ha muerto, lo han matado. Él quería hacer un reino y ese reino ha caído. O sea, a nivel humano, la muerte de Cristo es un fracaso. A nivel legal, Jesucristo es un malhechor, porque ha muerto crucificado con malhechores. Esto es legalmente. Y si nos vamos a nivel religioso, Jesucristo es un blasfemo, que por eso lo han decidido matar, porque es un blasfemo. Pues la respuesta que Dios hace con su resurrección es que ante estas cosas que el mundo ha hecho, la respuesta que ha dado ha sido resucitar al Hijo, haciendo muestra de que esa identidad de Jesucristo, que humanamente, legalmente y religiosamente querían mostrar, no era real. ¿La realidad cuál es? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el que ha salvado al mundo. O sea, mirándolo teológicamente, lo que los apóstoles están vaticinando, están mostrando, es que Jesucristo, que Dios, el Padre, da en la cara a lo que el mundo ha hecho con su Hijo. Y es que donde el mundo quería ver en Jesucristo un fracasador, donde el mundo quería ver en Jesucristo un delincuente, donde el mundo quería ver en Jesucristo un blasfemo, Dios ha dado manifiesto de que todo lo que el Hijo ha expresado era verdad, y por eso lo ha resucitado, para que vea todo el mundo que aquel que predicó era el Mesías y era el Hijo de Dios. De forma que la resurrección de Cristo es algo muy grande, ante lo cual hay que hacer una reverencia muy grande y hay que verlo como algo tremendum, ¿vale?